Bienvenidos, queridos jóvenes, a este nuevo programa, Abre los Ojos, edición joven. Les presento al pastor William Yepes. Bienvenido, pastor. Mari Carmen, nuevamente muchas gracias y gracias por la deferencia de haberme invitado a vuestro programa. Espero que en este corto espacio de tiempo quiero de que disfrutemos todos. Esta vez vamos a hablar de un tema igualmente interesante como la vez pasada, y es que los jóvenes también queremos saber cómo va a ser la justicia universal de Dios. Como veíamos, Mari Carmen, en programas anteriores, es verdad, Dios en su infinito amor se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Y sabemos de que Dios ha expresado de dos maneras su amor y su justicia. Dios se expresa a través de justicia, pero a través de misericordia. Y en la cruz, Cristo es lo que aplica justicia. Dios aplica justicia a un mundo irredento, justicia al mundo pecador, pero misericordia a través de su Hijo. Esta es la forma en que actúa Dios, a través de la justicia y de la misericordia, sí entendiendo de que en realidad no podríamos ganar nosotros el favor de Dios, por más de que hiciésemos largas oraciones, meditaciones u otra clase de acciones. No podemos nosotros ganar el favor de Dios si es que queremos alcanzarlo, casi diríamos comprarlo o adquirirlo de tal forma. Pero acompáñame a Efesios en el capítulo número 2, a partir del verso número 8, donde leemos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos todos y cada uno de nosotros en ellas. Dios se acerca al hombre, Dios decide salvarle. Primera de Juan 4:10, 4:19 nos dice claramente que en esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y se acercó a nosotros. Él vino al mundo, a un mundo caído, con una propuesta de amor. Vino a contarnos su versión, y es necesario que todos los hombres escuchemos la palabra de Dios. Correcto, pastor. Luego eso significa que la salvación no la podemos comprar por nuestros propios méritos, no tiene precio. La salvación no tiene precio, aunque de cierta forma podríamos decir de que tuvo un gran y grave precio. La vida del santo, la vida del justo. Para nosotros sencillamente es un don del cielo, para nosotros un regalo inmerecido. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos muestra su gracia, su misericordia para con nosotros, como un regalo, como un don perfecto. Correcto. ¿Y cómo podemos recibir cómo podemos alcanzar ese regalo, ese don maravilloso que nos hace Cristo? Dejemos que sea la misma palabra de Dios la que nos responda. Vamos a Juan en el capítulo 3, verso número 3. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede entrar en el reino de los siglos. La propuesta de Jesús al mismo Nicodemo fue: deben nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo yo, siendo tan grande, puedo volver a introducirme en el seno de mi madre? Él le dice: no. Como tú, siendo maestro de la ley, como tú, siendo fariseo, maestro de maestros, no sabes esto. Pues yo te digo ciertamente que deben nacer de nuevo. Ciertamente, Mari Carmen, Cristo le estaba hablando de en su área espiritual. Debe haber un nuevo nacimiento, un nuevo cambio para tú comenzar a caminar en la vida cristiana. Luego, el nacer de nuevo significa realmente ser una nueva persona, ¿verdad? Ya. Nacer de nuevo significa ser una nueva criatura. Nacer de nuevo significa haber nacido del agua y del Espíritu. Después Juan y Pablo nos lo confirmarán. Haber nacido de la experiencia de haber recibido a Jesús. Juan 1:12. A todos los que creyeron en su nombre, a todos los que le recibieron, les fue dado gracia, poder de ser llamados hijos del Altísimo. A todos los que le han recibido conforme al corazón de Dios, a través de la fe, Dios ha hecho un milagro en sus vidas.
seguimos en este mundo, seguimos como seres de carne y hueso, pero Dios quiere transformar nuestra vida a través de su Espíritu, mediante el don de la fe y el Espíritu Santo. A esto debemos aplicarnos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué significa esto de comer la palabra de Dios? Ya. Vamos precisamente a Mateo 4:4 y que sea la misma palabra de Dios la que nos diga. Mateo 4:4. Dice aquí la palabra, y él respondió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, mas sí de toda palabra salida de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios pues se propone como verdadero alimento espiritual. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que estén dispuestos de manera gratuita a recibirla. Porque entendemos, como dice en San Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, el verbo habitó con nosotros. Pero podríamos preguntarnos, ¿quién es ese verbo? Pero del capítulo número 1 de San Juan, en el verso 14, el mismo libro nos decodifica quién era el verbo, quién fue en un principio el que se hizo carne. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De la divinidad se hizo carne Jesús de Nazaret. Y vino a entregar su vida por ti y por mí, para que a través de su recepción nosotros vivamos la nueva experiencia del hombre nuevo, un nuevo nacimiento a nivel espiritual. Correcto. Y volviendo a este nuevo nacimiento, ¿qué cambios podemos experimentar en nuestras vidas para saber realmente que hemos nacido de nuevo? Leamos Romanos en el capítulo número 8 a partir del verso 2. Romanos en el capítulo número 8 a partir del verso número 2. Del 2 al 6 vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que han decidido recibirle como verdadero, único y suficiente necesario Salvador. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ese nuevo nacimiento. ¿Cómo es andar conforme al nuevo nacimiento? Andar bajo la metodología del Espíritu de Dios, andar bajo la voluntad de Dios, andar bajo el pensamiento de Dios, contemplando su forma de ser, su manera, su estilo, su acción, su accionar en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de ese dominio, de esa sujeción. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la misma carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme al mandamiento, conforme a la voluntad de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice Pablo a los Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de el Espíritu es vida y paz. Por eso la propuesta de Dios es: ocúpate en las obras del Espíritu. Ocúpate, como diría San Pablo, en las obras del hombre nuevo, del hombre redimido, del hombre que se acerca a Dios y que permite que Dios se acerque. El hombre que abre su corazón de una manera distendida, dinámica, fuerte, de aquella persona que le dice: sí, yo deseo conocerte. Dios crea en mí alguien nuevo, alguien diferente, y los demás podrán notarlo. Podrán notarlo no solamente por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Porque la escala de valores será reinvertida, será rehecha. Dios hará, y promete en su palabra, una criatura nueva. Y una pregunta que quizás nos hagamos muchos jóvenes también y muchos adultos, ¿verdad? Es, ¿qué es el pecado, pastor? Dice la palabra de Dios de que pecado es infracción de la ley. Pero a veces nos quedamos, apreciada Mari Carmen, nos quedamos con la idea de que pecado sencillamente son unos actos aislados.
he robado, he mentido, he caído en actos de lujuria, de pensamiento, he hecho lo malo, lo que le disgusta a mi madre o al profesor o a mi jefe. Pero no es solamente esto. Recuerda, como hemos dicho en programas anteriores, somos pecadores no tan solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Romanos 3:23 llega a decirnos con claridad meridiana de que todos hemos sido, ¿verdad?, descalificados del reino de los cielos. Todos, ya por el hecho de venir en la estirpe de Adán y Eva, hemos sido reprobados, estamos descalificados. No hay nada ni nadie que nos dé mérito a nosotros para alcanzar la gloria del cielo, para alcanzar la bendición del cielo, sino solamente uno. La clave, pues, queridos televidentes, es Cristo Jesús en la obra del nuevo nacimiento. Porque la palabra de Dios dice de que nos regala su Espíritu para que nos habilite, nos llena del poder del Espíritu para que nos transforme. Y es en últimas el Espíritu de Dios el que hará la obra en nosotros. Pero el que comenzó la buena obra en ti, no la terminará sin ti. Esta es una verdad bíblica. Muy bien. Y ya que estamos hablando de la justicia universal de Dios, ¿verdad? Queremos saber también con qué ley seremos juzgados en el juicio final. Seremos juzgados si es verdad Dios, que es más justo que tú y yo juntos, Dios que es más justo que todos los humanos, juzgará a cada quien según una norma y una medida en esa norma. Es verdad, al que mucho conoció, mucho le pidió. Por eso dice la palabra de Dios en algunos de los pasajes de los evangelios, dice que al que mucho se le dio, mucho se le pidió. Si has sido fiel en lo poco, te haré cargo de lo mucho. Y en la medida que tú conoces, en la medida que avanzas por este bello camino, en la medida que tú le das la oportunidad al cielo de acercarse a tu vida de una manera dinámica, práctica, sencilla, allá en el cole, en la universidad, en el trabajo, en el autobús, en la calle, en la montaña, en la casa, en el comer, en el diario vivir y vestirse. Si le damos la oportunidad a Dios, Dios quiere manifestar su manera de pensar. Otros le han llamado la ley de Dios, pero Dios ha presentado al hombre una clave. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué es importante guardar los mandamientos? ¿Por qué es interesante y nos presenta Dios en esta hora de que debemos ajustar nuestra vida? Estamos caídos y perdidos. Caídos y perdidos. Lucas 11 nos llega a decir a través de 3 parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. En cualquiera de esas 3 parábolas propuestas nos llega a mostrar dónde estás tú. La oveja perdida se fue del aprisco, se perdió por el camino, está perdida, sabe que está perdida, desea regresar pero no sabe el camino. El hijo pródigo se marchó y algún día pensó en su cabeza: he pecado contra el cielo y contra Dios, regresaré. Sabía el camino, sabía que estaba perdido, pero en su tiempo decidió volver. La moneda perdida, la dracma perdida, estaba perdida. No sabía que estaba perdida. No sabía que había salido del bolsillo de su dueño, pero estaba perdida. La pregunta ahora es: ¿dónde estás tú? Dios te quiere alcanzar con su espíritu para para renacer a una nueva experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? La vida espiritual en un mundo normal. Tú vas al colegio, vas al trabajo, vienes a la universidad, charlas con tus amigos, disfrutas de una vida normal, pero a nivel espiritual permites de que el cielo haga una obra total contigo y a través de ti, que es lo importante, porque Dios está interesado no solamente contigo, sino con todos los que te rodean. Esto es la clave del asunto. Dios está interesado en levantar un hombre nuevo, con nuevos pensamientos, nuevos deseos, proyectos rendidos a los pies de Jesús. Es lo interesante de este panorama bíblico. Por eso, queridos amigos y hermanos, apliquémonos a la lectura de la palabra. Es importante. Ahora que sabemos lo que es el pecado, Pastor, como nos ha dicho hace unos minutos, que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cómo podemos lograr la victoria sobre el pecado? ¿Hay alguna forma de ser victoriosos con respecto al pecado? Leamos un poco lo que, de manera muy sabia, Salomón escribe en Salmo 18:32. Vamos a leer allí Salmo 18:32.
es de verdad maravilloso, espectacular lo que la palabra nos puede decir. Salmo 18:32 nos dice claramente: porque es Dios el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. El Señor Dios me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. ¿Cómo podemos caminar en la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. ¿Cómo podemos ajustar nuestra vida al Dios del cielo y a su voluntad? Leyendo cada día su palabra. Como decía nuestra amiga Mari Carmen, comiendo, disfrutando de este pan de vida de manera diaria, permanente, constante, activa. Por un lado. Por otro lado, cada día apartando un tiempo para la oración. Recordad esto, amigos. Recordadlo, Mari Carmen. Biblia sin oración es legalismo. Oración sin Biblia es fanatismo. Por favor. Cada día comiendo de la experiencia del Dios que te quiere salvar y me quiere salvar. Y cada día de rodillas pidiéndole al Dios del cielo: cámbiame, transfórmame, acepto tu espíritu. Puedes venir y lavarme, limpiarme de todo aquello que me aparta de ti. Pues las palabras, Juan 11, las palabras de Jesús al resucitar a Lázaro fueron: apartar la roca. Y María, su hermana, le dice: no, maestro, no, por Dios, por favor. Lleva cuatro días de enterrado, ya huele mal. Le dijo: Marta, Marta, si creyeres veréis la gloria de Dios. Apartar la roca. Hay algo que se interpone entre mí y Dios Dios hecho hombre quiere apartarlo para llenarme de valor, para darme un valor añadido, un valor nuevo, una nueva experiencia de un nacimiento cristiano, de una nueva creación. Pero recordad, ese nuevo nacimiento tiene que ir desarrollándose, no solamente quedarse en nacer. Porque si el niño se queda solamente en lo nacido, difícilmente podrá crecer. Pero el niño se irá desarrollando de una forma natural. Lo mismo es en la vida cristiana, de una forma natural. Experimentamos el nuevo nacimiento a través del poder de la palabra, a través de humillarnos en la voluntad de Dios, a través de creer en sus mandamientos. Vamos a leer el Salmo 119 en el verso 1 al 3. Salmo 119 del verso 1 al 3, que nos dice Salomón: bienaventurados los perfectos de camino. Ya hemos leído en el Salmo 18:32 que es Dios, no otro. El que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Por eso nuevamente dirá: bienaventurados los perfectos de camino, los que anden en la ley de Jehová serán bienaventurados. Esta es una promesa enganchada a una bienaventuranza. Bienaventurados seréis, bienaventurados los que guardan sus testimonios, su ley. ¿Qué es la ley? La manera de pensar de Dios. El quehacer de Dios para con un mundo caído es la mano que nos hace, la mano que nos retiene, la mano que nos agarra de caer en la perdición total. Esa es la ley de Dios. Y por esa mano bendita y preciosa, por esa misericordia expresada en mandamientos, en mandatos, en palabras, en pensamiento de Dios, seremos juzgados. ¿Ve? Pero cada quien será juzgado según su experiencia y según conozca de Dios. Porque Dios, nuevamente repito, es más justo que tú, que usted y que yo juntos. Maravilloso, pastor, maravilloso la justicia de Dios. Amén. Y la Biblia dice que Jesús vivió sin pecado, ¿vale? ¿Eso quiere decir realmente que Jesús tenía alguna ventaja sobre nosotros, que somos humanos, cuando Él vivió en la tierra, pastor? ¿Qué puede decir, qué puede añadir o explicarnos al respecto? Vamos a buscar un poco en Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3, allí después de la carta de Pedro. Primera de Juan 3:3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, es verdad, Jesús es nuestro Salvador, pero Jesús es nuestro modelo, debemos entender esto. Todas las naciones, dijo Jesús en algún momento, cuando yo sea puesto en alto, atraeré a todos hacia mí. La atención, la mirada del mundo está en vilo. Puesto los ojos en Jesús, diría Pablo,
autor y consumador de nuestra fe, autor de nuestra fe, hacedor de nuestra experiencia de fe, ¿verdad? Ahora, ¿es Cristo igual a nosotros? No es igual a nosotros. Recordemos que es verdadero Dios, que es verdadero hombre. 100% Dios, 100% hombre. En su experiencia humana, sí es verdad, vivió las debilidades como las vivimos tú y yo, ¿verdad? La palabra de Dios utiliza un término que es semejante, como semejante a los hombres. Ahora quiero decirte, mi amigo, si en realidad Cristo fuese 100% totalmente igual a ti y a mí, lamento decirte de que Cristo necesitaría a alguien que lo salve y lo justifique frente al Padre. Pero Cristo tomó nuestra naturaleza, vivió en carne propia, ¿verdad? Lo que era el pecado, las consecuencias del pecado, pero hubo ciertas áreas donde Dios metió la mano y no permitió que su Hijo fuese 100% igual a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque en Lucas 1, cuando el arcángel Gabriel anuncia a María, le dice: María, el santo ser que tú tendrás, el santo ser que gestarás, santo es. Santo. Cristo como hombre es nacido del Espíritu, es nacido de nuevo. Cristo siendo nacido de María y del Espíritu del eterno Dios, Cristo podemos decir que es nacido de nuevo, en esa nueva experiencia. Cristo es regenerado. Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, que nos da ejemplo y testimonio, sí, y al cual debemos mirar, como dice Pedro, como una luz que refulge en la oscuridad, como una antorcha maravillosa que nos guiará aún más allá de la muerte, dice Salomón en uno de los salmos, aún más allá de la muerte, ¿verdad? Entonces, que su experiencia sea mi experiencia. Pasó por tribulación, yo me aferro a Cristo. Él puede vivir mi vida y capacitarme para caminar aún más allá de la muerte, para caminar en valles de sombra y de muerte, para que mi pie no tropiece en piedra alguna, dice el Salmo, ¿verdad? Este es nuestro Cristo, Señor y Redentor. Luego, si Cristo vivió en este mundo como humanos, como hombre, también fue tentado como hombre, ¿verdad, pastor? También fue tentado como hombre, sí. Recordemos las tentaciones allí en San Juan. Dice de que una vez Cristo bautizado fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Y él allí ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que el Satanás, revestido de un ropaje de ángel, transparente, fúlgido, reluciente, se aparece y quiere tentarle. Y la premisa básica de este ángel fue: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. ¿No sabía acaso que era el Hijo de Dios? Lo sabía, pero quería tentarlo más allá de sus posibilidades, tentarlo más allá de sus fuerzas. Podría surgir una pregunta: ¿quién fue más difícil tentado, Cristo o nosotros? Muy buena pregunta, pastor. Porque el enemigo de las almas, Satanás, no te va a tentar en una área donde tú eres fuerte, Mari Carmen. Si tú no fumas y nunca has fumado, como ejemplo podríamos decir, ¿te va a venir a tentar para que tú fumes? Tal vez no. Sería en lo último que pensaría. Pero Él conoce tus lados débiles, conoce tus lados flacos. Él conoce tus caídas, tus tristezas. Conoce mucho. No todo, pero sí mucho. Pero es allí donde debemos pedirle ayuda al cielo para que el Señor, nuestro ejemplo, nos fortalezca en las áreas de debilidad y nos dé la victoria junto con Él, ¿verdad? Un gran hombre de la iglesia dijo alguna vez que aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y eso es una premisa maravillosa. Y continúa esa premisa Pablo diciendo de que el que comenzó la buena obra en ti, la llevará a feliz término. Y a esto es que debemos aplicarnos, a esa norma, a esa persona, a esa ley, a ese regalo y don perfecto del cielo. ¿Ve? Porque es un regalo. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, es un regalo maravilloso. Nunca tendremos cómo pagar al cielo semejante regalo, Mari Carmen. ¿Qué significa que Jesús escribe en nuestros corazones?
Jesús escribe en nuestros corazones, es muy interesante. Recordad aquel versículo en la Biblia donde nos dice de que Jesús se agachaba y escribía en la tierra cuando le trajeron la mujer, ¿verdad? Hallada en adulterio, para apedrearla. Y dice de que Jesús se agachaba, escribía y miraba a uno, agachaba, escribía y miraba a otro. La palabra de Dios me da la revelación perfecta de que Cristo, no echando mano de su divinidad, Cristo tenía una comunión tal con el cielo que a Cristo le fueron revelados gracias a la comunión con el cielo, le fueron revelados como Dios hombre los pecados de otros. Y le dijo, mirad, si estáis libres de pecado, pues tirad la primera piedra. Tirad la primera piedra. ¿Cuánto dice la narración de que tiraron sus piedras? Ni uno. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos se sintieron acusados con ese dedo que escribía. Acusados porque habían sido descubiertos en su pecado, ¿verdad? En su pecado. Dios ahora está interesado. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo número 8. Dice aquí, a partir del verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. La experiencia que Dios está proponiendo ahora es que tú, de manera libre y voluntaria, debes abrir el corazón y mi espíritu escribirá mi ley en tu corazón. Porque el Espíritu de Dios en última es el que escribe. Por eso dijo Jesús, a vosotros os conviene que yo me vaya. Si yo me fuese, enviaré de mi Padre el otro Consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad que estará con vosotros, morará en vosotros. Por eso dirá Pablo de que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y en últimas, Cristo trabaja a través de su Santo Espíritu en ti y en mí. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos, enseñados, instruidos, apertrechados y en últimas, cumplidores de su ley, de su voluntad. Que esto es lo interesante, es lo importante. No estás sola, no estás solo, amigo. Puedes contar con el poder del cielo y Dios quiere entregar hasta el cielo mismo por tu vida. Ven a Jesús, ven a la palabra, ven a la oración. Come cada día de esta palabra maravillosa. Muchas gracias, pastor, por esos bellos mensajes que ha tenido la oportunidad de volver a compartir con nosotros en esta mañana. Y queridos amigos, gracias por estar allí y les esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.